Lucas 23, 33 y 34 dicen: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Los acontecimientos de la muerte del Señor Jesucristo son bastante descriptivos, no solamente por los evangelios, sino son bastante descriptivos por la profecía que se habla acerca de este asunto. Hemos leído ya en Isaías 52, 53, parte del retrato hablado de la tragedia de esta semana y este día especialmente, donde recordamos justamente este momento climático de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Allá en la cruz, nosotros año con año recordamos las 7 expresiones. No queremos decir con esto que fueron las únicas palabras importantes que Jesús dijo. Cada palabra, cada expresión a lo largo de todo su ministerio deberían de ser tan importantes como estas 7 últimas. Pero estas 7 las recordamos nosotros porque son 7 que no solamente reflejan los sufrimientos del Cordero, sino que además muestran al mundo cómo debe de ser la actitud del creyente. Jesús, en su cruz, ni siquiera ahí dejó de enseñar. Siempre estuvo dando alguna enseñanza y nosotros de ahí extraemos importantes enseñanzas para nuestra vida cristiana. Solamente tenemos cada uno de nosotros unos cuantos minutos para expresar cada palabra dicha por el Señor en la cruz. Aquí el Señor está ya llevado a este lugar llamado de la calavera donde le crucificaron. Recordamos que había 2 malhechores a su lado, a su izquierda y a su derecha, y les va a decir algo, palabra que viene después. Pero estando allá el Señor, entonces vio el panorama por el que estaba pasando, teniendo ya en su cuerpo, en su alma misma, toda la carga del pecado de todos aquellos que habrían de creer en Él, y todos aquellos por los cuales Él había venido, y aquellos que habían sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para salvación. Y el Señor estaba experimentando pues ahora la carga del pecado del Señor para con todos los pecadores. La ira de Dios se tenía que manifestar de alguna manera, y la manera en que la ira de Dios se tenía que manifestar era en el sacrificio de un inocente, alguien sin culpa, de tal manera que Jesucristo fue propicio para nosotros, y entonces se entregó y la ira de Dios fue descargada en Él. Con todo y su ira, Él, en esta primera palabra y en la última, se va a dirigir a Dios como su Padre. Se va a dirigir a aquel que le entregó, aquel que hizo que viniera en forma de hombre, aquel con el que pactó antes de la fundación del mundo la redención. Ahora se dirige a su Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿a quién está perdonando Cristo? Quizá está perdonando a los soldados que lo están asediando. Quizá está pidiendo perdón por Pilato, que lo había entregado, que se lavó las manos, por cierto. Estaba quizá pidiendo perdón por la nación judía, que a ellos vino y ellos no lo recibieron. Estaba quizá pidiendo al Señor que perdone a todo el género humano pecaminoso. En realidad, lo que estaba haciendo Jesucristo en la cruz es que estaba pidiendo perdón por todos aquellos enemigos de su cruz, por todos aquellos enemigos de su ministerio, por todos aquellos que, independientemente que creyeran en Él o no, estaban sumergidos pues en la oscuridad y que estaban consintiendo la muerte del Salvador. Todos los hombres, en todos los tiempos, se constituyen desde que nacen enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos del Señor. El apóstol Pablo a los romanos dijo: porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Estaba pidiendo pues perdón por todos sus enemigos. El amoroso y compasivo corazón de Jesucristo, lejos de pedir que le rescataran de esta condición, estaba pidiendo perdón por todos aquellos que estaban siendo sus enemigos. ¿Quién pudiera hacer semejante cosa? Solamente Cristo, que estando en la cruz, está clamando a su Señor que les perdonara a todos estos que estaban siendo sus enemigos, porque no saben lo que hacen. Y en realidad no saben lo que hacen, porque el hombre antes de la regeneración es enemigo de Cristo, porque el hombre antes de la regeneración lo que quiere es ir en contra de Cristo. Está haciendo pues una oración, pidiéndole a su Padre que aquellos que lo están entregando sean perdonados. Pero no todos van a ser perdonados por Dios. Los que van a ser perdonados por Él van a ser solamente aquellos
que van a ser llamados eficazmente por su gracia, irresistible para la salvación. Porque aquellos que no son llamados porque no fueron elegidos, no serán perdonados. De tal manera entonces que está orando por usted y por mí, hombres y mujeres regenerados. Está diciendo a su Padre: Padre, perdónalos, a nosotros, a su pueblo escogido, los que fuimos constituidos enemigos de Dios. Y sin lugar a dudas, el Señor, por ese sacrificio, va a perdonar el pecado de todos nosotros, los que estábamos destituidos de su gloria y los que encontramos en la cruz de Cristo la salvación de nuestros pecados. Esa salvación intercesora para nosotros produjo salvación y nos ha dado la certeza absoluta de que el Señor nos ha perdonado por ese horrendo acto de crucificar al inocente. Amados hermanos, sintámonos perdonados por el Señor, porque el Señor nos ha perdonado gracias a su sacrificio allá en la cruz. Que el Señor les bendiga. Hermanos, ahí también en Lucas, les voy a leer los versículos del 39 al 43, para que lo sigan ustedes con su vista. Dice así la palabra: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta frase también muy importante para recordar. De cierto te digo hoy que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es muy importante porque si nosotros vemos la escena donde Cristo está siendo crucificado, donde se está cumpliendo ya el pacto de redención con el cual, junto con el Padre y con el Espíritu Santo, lo pactaron antes de la fundación del mundo, se está llevando a cabo. Y está colgado al lado de dos malhechores. Y nosotros podemos ver estos malhechores, estos ladrones que seguramente lo que hicieron los llevó a la muerte. Y podemos ver la visión del mundo, la visión de cómo ve la humanidad a Dios. Por un lado, uno de los malhechores, o una parte del mundo, que a pesar de que está siendo condenado como tal, no reconoce a Dios como su Salvador y como su Señor, sino que a pesar de que está condenado y que va a llegar a la muerte, que va a estar en el lago de fuego y de azufre, le injuria, no le reconoce y al contrario lo escarnece a pesar de que nuestro Señor está sufriendo. Y el otro malhechor, que inicialmente dice Marcos y dice Mateo que ambos le estaban injuriando, vean ustedes como en un tiempo tan rápido se puede llevar a cabo el proceso de la salvación, porque él, aunque inicialmente lo injuriaba, reconoce a él como su Salvador. ¿Por qué? Porque le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces vean ustedes como un malhechor, un ladrón que ha sido condenado, así como nosotros también fuimos condenados a la perdición, y que gracias a este pacto de redención que nuestro Señor Jesucristo está cumpliendo, nosotros podemos ser salvos, podemos ser vistos ante la mirada de Dios como limpios. O sea, todos nuestros pecados a través de la sangre de Cristo nos vemos limpios ante Dios y somos justificados por eso. Entonces vean ustedes cómo este malhechor inicialmente injuria a nuestro Dios, se arrepiente y luego lo reconoce como su Salvador y le dice que se acuerde de él cuando venga en su reino. Entonces, ¿quién es este que puede salvar a un malhechor? No sabemos qué pecados ha de haber cometido, pero seguramente, al igual que nosotros que somos pecadores y que estamos en este mundo, seguramente somos igual que él. Él fue condenado a la muerte, también nosotros estábamos condenados a la muerte, y gracias a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, nosotros podemos ser salvos y podemos estar con él. El Apocalipsis dice: ¿quién es este que puede salvar? Apocalipsis nos dice en el capítulo 1: yo soy el primero y el último, el que vive y antes estuve muerto, y el que vivo para siempre por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves del Hades. Entonces este es el único que puede hacer esto, que nosotros no tenemos este merecimiento del perdón
y de poder estar ahí con nuestro Señor. Cuando Él le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, eso es muy importante para nosotros, porque nosotros tenemos la plena confianza y tenemos la seguridad que una vez que Cristo venga por segunda vez, y que se juzguen a las naciones, y que tanto los vivos como los muertos sean juzgados, nosotros estaremos con Él en el paraíso. Y estaremos alabándole, glorificándole y gozando de Él para siempre. Es muy importante que nosotros, como creyentes, como verdaderos arrepentidos, lo tengamos muy en cuenta. Entonces, hermanos, nosotros también estaremos en el paraíso y estaremos gozando de nuestro Dios para siempre. Dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María orgullosamente cargaba a su bebé recién nacido. Ella y su marido entraron al templo. Hacía solo 40 días que ella había dado a luz a su primer hijo, y en este mismo día habían hecho el corto viaje desde Belén para presentar y dedicar su hijo al Señor en el templo, de acuerdo a la tradición judía. De Belén a Jerusalén hay una distancia de más o menos 9,5 kilómetros. Mientras se abrían paso entre la multitud, un hombre de edad llamado Simeón les encontró y dijo: Dios me ha revelado que no moriría hasta ver el Mesías. Ahora ese día ha llegado. Para sorpresa de María, Simeón arrebató prácticamente al bebé de sus brazos y me dijo a Dios diciendo: Soberano Señor, conforme a tu palabra despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, refiriéndose al niño Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos de Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. 33 años después, un día como hoy, María entendió la profecía de Simeón. El pequeño bebé que alguna vez cargó en sus brazos está clavado ahora en una cruz, y efectivamente ella sentía su alma como traspasada por una espada. Un letrero en su cabeza dice: este es Jesús, rey de los judíos. Pero ella llora y piensa: este es mi hijo. Y mientras ella ve sus pies y sus manos traspasados por enormes clavos, recuerda cuando calzaba esos pequeñitos piececitos y tomaba esas manitas para enseñarle a caminar. Y mientras ve su frente sangrar por la corona de espinas que le colocaron, recuerda cuando ella le besaba para arroparlo para dormir. Y recordaba también lo emocionado que el niño estaba cuando cumplió 12 años y por primera vez vio el templo. Y recordó también lo que sucedió de regreso a casa cuando se extravió y después de haberlo buscado desesperadamente, lo encontraron ahí platicando con los doctores de la ley. Y cuando le preguntaron sus padres por qué se había apartado de ellos, Jesús les contestó: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron entonces esas palabras que les dijo. Ahora, el discípulo amado y testigo presencial de este hecho, y quien narra este pasaje, y María, están de pie a un lado de la cruz de su maestro y su hijo respectivamente. Su único consuelo era saber que Jesús estaba terminando el ministerio que el Padre le encomendó. Yo no sé ciertamente si María entendía que Jesús seguía en los negocios de su Padre, pero sí estoy convencido de que su corazón seguía traspasado como una espada, o como por una espada. Ella ya había experimentado la angustia de no tenerlo al haberlo extraviado 3 días, pero ahora ella pensaba que lo estaba perdiendo para siempre. Cuando Jesús murió, María probablemente tenía entre 45 y 50 años, y era seguramente viuda, ya que después de que Jesús y María llevaron a Jesús al templo cuando tenía 12 años, a José no se le vuelve a mencionar en la Biblia, por lo cual se deduce que María enviudó. Jesús con estas palabras nos da en ellas 2 importantes lecciones. Una persona
nunca debe dejar de honrar a su padre y a su madre. Como seres humanos podemos escoger a nuestros amigos y también a nuestra pareja, pero los padres, al igual que los hijos, son un regalo de Dios. La familia es un regalo invaluable de Dios. ¿Y qué podemos decir del quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Dice Lucas 2:51, refiriéndose a sus padres terrenales, y Jesús les obedecía. ¿Recuerdan las bodas de Caná de Galilea, cuando Jesús accedió a ayudar a los novios por petición de su madre? Llega una edad en la que, por ser ya mayores, ya no tenemos que obedecer a nuestros padres, pero siempre debemos respetarlos y ver por ellos. Dice Pablo, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Los seguidores de Cristo formamos una familia espiritual, porque Jesús no les pidió a sus propios hermanos que tomaran cuidado de María. Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Durante su ministerio, Jesús dijo que los vínculos entre sus seguidores, fíjense bien, eran aún más grandes que los vínculos entre sus familiares. Jesús no estaba rechazando la familia, por supuesto, simplemente enfatizó que tiene prioridad la relación espiritual con aquellos que en Él creemos. Y esa es la importancia que precisamente que nosotros debemos darle a María. Simplemente la madre terrenal de Jesús, no más. No la madre espiritual, ni siquiera intercesora, como obviamente pretende presentarla la Iglesia Popular al llamarle la Madre de Dios. En el plan de salvación diseñado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, ni María, ni los santos, ni el pastor, ni nosotros tenemos un papel protagónico, ni secundario, ni de ningún tipo. Solo Jesucristo. Solo Él es redención. Solo la gracia redentora de Jesús puede darnos perdón, salvación y vida eterna, y nadie llega al Padre si no es por Él, nos dice Jesucristo. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanas, padres, hijos y tierras. ¿Y dónde vamos a hallar en esta vida? ¿Dónde vamos a tener 100 hermanos, o 100 hermanas, o 100 madres, o 100 hijos? La respuesta es en la iglesia, en la familia de Dios. Si recordamos, la iglesia primitiva se preocupaba por ayudar a los demás, especialmente a las viudas. El apóstol Pablo nos menciona en la epístola a los Gálatas. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Dios quiere que nos amemos unos a otros con amor fraternal, que reflejemos su imagen de amor a los demás. Tomemos su ejemplo cuando aún en la cruz, cumpliendo el propósito por el cual vino, no solamente estaba redimiendo al mundo, también estaba bendiciendo a otros. Oró por sus asesinos pidiéndole, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otorgó la salvación a Nadón diciéndole, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se preocupó por el sustento y el futuro de su madre terrenal cuando dijo, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. El Señor les bendiga. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En Marcos 15:34 nos indica la cuarta palabra. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:46 se refrenda esta expresión diciendo, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La expresión que estamos escuchando en esta frase tan poderosa tiene un sentido y un origen persa, una forma en la cual Jesús
era su idioma original. Esta expresión es la única que en todas las traducciones de la Biblia se ha conservado en su origen arameo. No ha sufrido ningún tipo de transformación y bueno, y tiene para este efecto algo tan relevante como que era la expresión de un arameo semítico, concretamente de la manera en que hablaba en aquel tiempo aquellos judíos que habían regresado del cautiverio de Babilonia. Lo más probable es que Jesús pronunciara estas palabras en su forma, que era el original arameo palestino, que por cierto era su lengua materna. Es muy interesante saber que solamente la cuarta de las 7 palabras de Jesús en la cruz se preservara en el arameo. Cuando ponemos en este contexto la expresión original, es por lo siguiente. Aquí estamos refiriéndonos concretamente a que hay dos formas en las que podemos entender la expresión Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque si lo ponemos en el terreno de lo que sería nuestra comprensión humana, estaríamos nosotros presentes ante un acontecimiento ya inminente que sería la muerte. Y ante la muerte nosotros tenemos una forma de presentarnos, de atenderla, de incluso a veces hasta de reverenciar. Ante la muerte, ante un hecho inminente, nosotros como humanos podemos enfrentarla con dolor y lamento, con reproches, alegres, desamparados, condenados, porque la muerte es la única posibilidad que nos permite eliminar todo lo que hicimos como personas. Pero Eloí, Eloí, lama sabactani, en la boca de nuestro Señor, tiene un significado totalmente distinto y poderoso. Primero, es una oración que hace al Padre. Segundo, es un grito trascendente de victoria. Tercero, es un clamor que indica aflicción y pasión y ánimo. Cuando decimos que es es una oración que hace al Padre, estamos pensando que es una forma en la cual se está concretando la profecía que estaba enunciada ya siglos atrás en el Salmo número 22. Aquí este cumplimiento de la profecía se plantea, y que es lo más común que nos llegan a decir los teólogos, es que el Salmo número 22 empieza de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí en la cruz, ahí en el momento que ya estaba frente a la muerte, Jesús empieza a orar. ¿Por qué orar? Y en esa oración dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Estira la boca, menea la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele de él, sálvele, puesto que en él se complacía. He sido derramado con aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, y como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Ororaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Este es el Salmo 22, y todo lo que nos va narrando, todo lo que nos está planteando, es concretamente lo que se está aconteciendo en ese día de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En un segundo sentido, cuando decimos que es un canto, es un fuerte grito de triunfo y de gloria, tiene que ver por el siguiente hecho, ¿no?
Hay una traducción antigua en donde se plantea esta forma, pues, en que se interpretan la expresión aramea. Eli, Eli, en efecto significa Dios mío. Lama proviene de la raíz Elena, que significa para este propósito, para esta razón. Sabatani significa reservado, dejado, guardado, elegido. En ese sentido se muestra Jesús fuerte, muy divino, gritando al mundo que Él sería porque el Padre lo había dejado morir en la cruz. Es un grito trascendente de victoria, de valor, de sacrificio, de amor y comprensión por la humanidad. El tercer sentido que tiene esta expresión es una lamentación, que es expresión de dolor, queja dolorosa con llantos, suspiros y otras muestras de aflicción. El propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es simple y sencillamente que Jesús descubre sus propios sufrimientos en la cruz como Dios hecho hombre. Estas palabras, aunque fueron dirigidas al Padre, no llevan la intención de reclamo, pero sí de búsqueda de respuestas. Aún en su dolor, le invade en lo más profundo de su corazón una dicha inmensa al saber que está cumpliendo su voluntad y demostrando así su amor al Padre y a todos los hombres. En estos momentos, Él se hace como un Dios Padre buscando nuestra salvación. Sus palabras fueron dirigidas a todos los que no creen y a los que creen a medias, a los que conocen a Dios, pero viven como si nunca hubieran escuchado su nombre, a los que tuvieron fe y la perdieron, a todos los que una vez fueron santos y ahora son pecadores. Dios Jesús espera entonces una respuesta de mí, de ti. Él quiere que nosotros reconozcamos lo inmenso de su sacrificio, que reconozcamos que no estamos solos, que lo aclamamos solo a Él. Todos los que estamos aquí hemos nacido en pecado, absolutamente todos, y todo el mundo también ha nacido en pecado. Y como hemos nacido en pecado, estamos apartados de Dios, no tenemos comunión con Dios. Y como no tenemos comunión con Dios, no guardamos sus mandamientos. Y como no guardamos sus mandamientos, pecamos, y dice la Escritura que el alma que pecare, esa morirá. Y cuando morimos, vamos a un lugar de tormentos llamado el infierno. Allí en el infierno es el lugar más tenebroso y más apartado, en donde Dios no tiene comunión con ninguno de los que están ahí. Ahí hemos visto en la parábola que el Señor nos enseñó acerca de Lázaro y el rico, cómo el rico está entre llamas, está clamando a Abraham que le diga: Padre, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y que venga y le ponga en mi boca, porque la sed que hay ahí es terrible, es tremenda. No solamente es una sed física, sino también espiritual. Así es que ahí en ese lugar es donde el tormento es grandísimo, es donde está uno totalmente apartado de Dios. Y nosotros merecemos esto, porque hemos pecado, hemos nacido en pecado desde que vinimos a este mundo. Y no solamente nosotros, sino todo el mundo. Pero para poder nosotros tener salvación, fue necesario que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llevaran un plan. Y el Señor, acabamos de leer en Isaías 53, cómo es que el Señor se humilló a sí mismo y cómo es que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hemos estado leyendo aquí los domingos en las predicaciones acerca de cómo Pablo resume todo esto en Filipenses 2:5. Dice: mas Él que haya en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, el Dios infinito, el Dios inmutable, el Dios sin cuerpo, el Dios inmenso, el Dios santísimo, el Dios incomprensible que no puede ser contenido por nada, pues haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo. Así es que el Señor tomó el cuerpo de un hombre y un alma racional para vaciarse,
toda su majestad, todo su poderío, toda su inmensidad en un hombre. Eso es algo que no lo podemos entender, explota en nuestra cabeza cuando tratamos de ver cómo lo incomprensible viene a una persona que es Jesucristo. Y ahí en el vientre de María es donde empieza la humillación de Cristo. ¿Cómo es que el Dios Altísimo viene y se posa y está en el vientre de María y usa la personalidad de Dios con el cuerpo de Jesucristo? 100% Dios, 100% hombre. Y toda su vida empieza a padecer, se humilla a sí mismo, se humilla haciéndose obediente, es tentado por Satanás. Y después de ser tentado por Satanás, se va, pero sigue con las tentaciones. Dice Hebreos 4:17 que Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y esta humillación de Cristo pues tiene estos tres conceptos. En cómo Él obedece el primer concepto es cómo Él obedece la palabra de una manera maravillosa en lugar de nosotros, lo que nosotros no pudimos hacer. Y después vemos más adelante que este mismo Señor Jesucristo va a padecer bajo el poder de Poncio Pilatos. Es maltratado, es abofeteado, es latigueado. El verdadero sufrimiento del infierno lo está padeciendo Él, desde que es encarnado. Y después de que Él va a la cruz, allí en la cruz recibe todo tipo de agresiones, todo tipo de burlas. Está tremendamente, acabamos de leer ahí que su paladar se pegó, Él derramó toda su fuerza. Y precisamente la palabra que acabamos de oír, en donde dice el Señor, ¿por qué me has desamparado? Solamente en el infierno hay ese desamparo. Así es que cuando el credo dice bajó a los infiernos, se refiere a que Jesucristo aquí en la cruz está padeciendo el infierno, y en una forma descriptiva está diciendo lo que sucede en el infierno y cómo Él físicamente padeció este tormento tan terrible, tan grande. Dice, ¿por qué me has desamparado? En el infierno Dios está totalmente apartado de las personas que están ahí. Y uno de los castigos más grandes que el hombre puede recibir, que Dios mismo puede recibir, es que Dios hecho hombre puede recibir, es que Dios esté apartado completamente de nosotros. Ese es el peor castigo que puede haber. Ese es el infierno más grande que puede haber. Que esté totalmente apartado de Dios, que esté sufriendo, que no haya esperanza como aquel hombre. Dile a Lázaro que baje. Dice, es imposible. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Así es que cuando el credo dice bajó a los infiernos, el Señor no bajó a un lugar físico para padecer a los infiernos. No tenía caso que bajara a decirle a los muertos que están en el infierno, ya vencí, porque está establecido que después de la muerte venga ¿qué? El juicio. Así es que no tenía por qué irles a dar una oportunidad a aquellos que están muertos. Ahí en la cruz Él está padeciendo los tormentos del infierno. Y esto es tremendo porque yo creo que el Señor sufrió tremendísimamente. Sufrió en el Getsemaní, sufrió en el huerto de los olivos, pero el hecho de verse apartado cuando Él le dice a Dios, ¿por qué me has desamparado? Es algo terrible. Es algo terrible. Y como consecuencia de eso, dice, tengo sed, una sed de ti, Señor. Una sed física, pero también una sed de ti. El Señor tenía que tomar nuestro lugar, para Él recibir todas estas cosas. Y no solamente esa es en la segunda etapa en la que nosotros estamos viendo de la cruz, todavía falta la tercera etapa en la muerte. Esa la vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando Él muere en la cruz, también estuvo 3 días. Y ahí el Dios infinito, el Dios todopoderoso, en el cuerpo de Cristo, también está 3 días muerto con Él. Así es que esta palabra tengo sed es algo que nosotros también deberíamos entender, que el Señor nos libró y nos rescató del infierno para que nosotros no vayamos a padecer a ese lugar. Él lo padeció por nosotros. Y así nosotros tenemos de tener sed por el Señor. Así como Jesucristo dijo, tengo sed, nosotros tenemos que tener ese anhelo, ese deseo de buscar a Dios, ese deseo de estar siempre con Él.
Esta es la palabra del Señor. Tengo sed. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. La sexta palabra es una palabra muy sencilla. Es una sola palabra que dice tetelestai. ¿Qué quiere decir tetelestai? Consumado es. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30, dice la palabra de Dios: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Una palabra muy sencilla, una palabra que ponía punto final a toda esta situación tan terrible que estaba viviendo el Señor. Poco antes de expirar, el Señor da esta palabra. Y aquí lo que dijo es: consumado está. En griego es una sola palabra, tetelestai, que significa literalmente ha sido terminado. Este vocablo lo podemos entender de diferentes maneras. Vamos a hacer unas pequeñas reflexiones sobre esta palabra tan sencilla. La primera: se han acabado los tormentos que la maldad de mis enemigos me han infligido, como punto final de su perverso complot para quitarme la vida. Consumado es. Todos esos planes que desde que comenzó su ministerio todos los escribas, fariseos, saduceos tramaron en contra de él, ha llegado a su fin. Todos aquellos que estaban al pie de la cruz, que estaban diciendo, pues, si se salvó, si va a salvar a alguien, que se salve el primero, aquí ya no tiene objeto. Todos lo ven como que él ha sido derrotado. Podemos también pensar que se ha llevado a cabo el designio y mandato del Padre en cuanto a los sufrimientos que había soportado para llevar a feliz término la obra de la redención de la humanidad perdida. Al entrar en la agonía de su pasión había dicho: hágase tu voluntad y no la mía. Como cordero había sido llevado al matadero, y dice en la Biblia que enmudeció ante los que lo apedreaban, blasfemaban y dañaban. El Señor, al decir consumado es el punto final, que aceptó el padecimiento y muerte con hágase tu voluntad, no la mía. Otra reflexión también es que esto daba cumplimiento total a todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a los futuros sufrimientos del Mesías, del siervo sufriente de Jehová. El Señor Jesucristo, como Dios mismo, conocía perfectamente la palabra, conocía perfectamente lo que se había escrito acerca de su vida, de sus padecimientos y de su muerte. Él conocía muy bien lo que Isaías había escrito y lo estaba viviendo, y estaba a punto de terminar esta parte. Punto cuarto: se han acabado todas las normas de la ley ceremonial con la realidad del sacrificio en el Calvario. La sombra de los sacrificios prescritos en Levítico han dejado de tener vigencia. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo, el último sacrificio necesario y suficiente para que ya no haya más sacrificios en el templo. El velo se rasgará, se dejará en un futuro cercano, será destruido ese templo, pero el templo del cuerpo, el Cordero que es sacrificado en esa cruz, ha sido suficiente, consumado es. Punto 5. Con esto
Se ha terminado de pagar la deuda contraída contra Dios por el pecado de la humanidad. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ha llevado a cabo la completa expiación por el pecado, de la que era figura el día de la expiación, o el Yom Kippur, como dice en hebreo, y está saldada la cuenta de la humanidad con Dios. En 2 Corintios 5:19, Pablo nos dice que el Señor Jesús ha liquidado esa deuda que tenía la humanidad con Dios. Esa expiación, ese mandamiento que estaba en Levítico, ha sido cumplido en el Señor Jesucristo. Este es el sentido primordial de esta palabra tan sencilla y tan llena de fuerza. Al tener en cuenta el vocablo en griego tetelestai, era el mismo en aquel tiempo que se utilizaba para cuando alguien realizaba una operación comercial, un negocio, una situación de una heredad. Este tetelestai era decir, este es el punto final, con esto se queda liquidado el convenio que habíamos realizado. Esta palabra se escribía en el último pagaré, como lo vemos ahora, en el último pagaré de una deuda al comprar algo, al hacer alguna operación comercial. Este era el punto final de pagar una deuda. Esto había sido para que ninguna situación quedara pendiente de pago, para que nadie pudiera después querer reclamar algún otro pago. Por eso Pablo puede decir: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Puesto que la deuda contraída por el pecado ha quedado enteramente saldada en la cruz, para que el que ha recibido en su vida al Señor pueda sentirse libre de esa carga. Si el creyente hubiese de llevar algún otro tipo de expiación por su parte, ya sea por medio de penitencias, como muchas que están vigentes en este día, o ya sea por un supuesto pagarlo en el purgatorio, en una ultratumba que está a medio nivel entre el infierno y el cielo, Dios exigiría 2 veces el pago de la misma cuenta, lo que es absolutamente imposible de parte de un Dios infinitamente justo. Esto no debe confundirnos y vale la pena recalcarlo, porque muchos creyentes parecen olvidarlo o ignorarlo. Con la constante purificación que hemos de llevar a cabo, con la mortificación de las obras de la carne, que está en Romanos 8:13 y Gálatas 5:16, y con la disciplina que hemos de estar dispuestos a recibir de nuestro buen Padre. En esa simple palabra, el Señor Jesús estaba diciendo: cumplir. Tetelestai. Gracias. El ministerio de Jesús se había caracterizado desde su inicio de ser seguido por grandes multitudes que estaban siempre expectantes a ver qué iba a hacer, a ver qué los fariseos o los escribas le iban a preguntar. Al llegar a este momento no es la excepción. Las multitudes lo siguen acompañando. Las multitudes quieren saber si Él es capaz de bajar de la cruz y de esta manera demostrarles que Él es el Hijo de Dios. Los fariseos lo tientan y le dicen: si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, desciende y entonces nosotros creeremos. Llega la última palabra, la cual corresponde a su Padre dirigirse y decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada tiempo de Semana Santa para mí es diferente, y creo que debe ser diferente para cada uno de nosotros. Si no le encontramos un verdadero significado a cada una de las palabras que nuestro Señor Jesucristo expresó desde la cruz, no tiene ningún sentido que nos congreguemos,
porque simplemente estaremos cumpliendo con un ritual o con un compromiso. Pero cuando nosotros, en realidad, entendemos la potencia y el significado de cada una de las palabras, veremos que grande es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Muchos nos hacemos llamar hijos de Dios, pero pocos correspondemos a aquel pasaje de Lucas capítulo 6, verso 46, que dice: vosotros me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad. Dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra es un grito de encargo, es una palabra de confianza, es una palabra de seguridad, es una palabra de satisfacción. Dice que Jesús, viendo que todo se había cumplido a la perfección como estaba escrito, incluso que los elementos como el sol que se oscureció y el velo que del templo se rasgó, exclamó con gran ímpetu esta palabra, mismas que denota su actitud, una actitud de obediencia a su Padre. Sabía que había concluido su trabajo, su tarea, y que iba a descansar en su Padre. Demuestra su amor, corresponde a un amor total y divino que su Padre le había dado a su Hijo. Recordemos que en algún momento Él dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esta obediencia se traduce cuando cumple de manera perfecta y satisfactoria el trabajo que se le había encomendado, y exclama con certeza: te encomiendo mi espíritu. No solamente es un momento de encomendar su espíritu a su Padre, porque sabía que él volvería y que tendría el poder y la gloria para que toda la potestad que el Padre le había reservado la volviera a tomar. Es una palabra que trasciende. Es el preámbulo de una victoria contundente sobre la muerte. Y cuando hubo dicho esto, dice que él exclama esta palabra de una manera serena. Aquí parece que concluye todo, pero para mí lo más relevante es la actitud del centurión. Dice que cuando concluye esta palabra, el centurión toma una actitud y dice que reconoce que era verdaderamente, este hombre era justo. Las multitudes habían seguido a Jesús. ¿Para qué? Para ser sanados, para ser alimentados, para ver si era capaz de sanar a alguien el día de reposo, para ver qué posición tomaba con alguna situación que le presentaran los fariseos, los escribas. No cabe duda que mucha de la gente estaba expectativa, esperando qué iba a hacer Jesús. Para nosotros, ¿cuál es nuestra actitud? La que dice que había una gran multitud que estaba presente y solamente estaba expectante de lo que iba a hacer Jesús. ¿Cuál es la posición que nosotros vamos a tomar hoy? Simplemente venir y congregarnos y sentarnos y cumplir con algo que vendría siendo un rito, o vamos a tomar una actitud participativa y decidida a demostrar que nuestro Dios es un Dios eterno y es un Dios verdadero. Dice que entonces, después de que Jesús exclamó esta palabra, algunos de los espectadores regresaron y dice que se golpeaban el pecho. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar nosotros? ¿Seguiremos cumpliendo con algo como una tradición? Reflexionemos. ¿Cuál es el papel que Dios está esperando de cada uno de nosotros? El mundo es sutil, nos envuelve. Y cuando yo oigo que la mayoría del mundo dice que este es un tiempo de vacaciones, me entristece, porque la misma iglesia asume ese papel. Dios quiera que esta invitación de reflexionar en cada una de las palabras nos haga tomar realmente el sentido de que debe ser este momento en que Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros.